Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la Revolución Humana Podcast. Bueno, hoy vamos a... ¿Cómo estás, Graciela? Primero Bien, ¿y vos? saludarte. Bien, ¿y vos, Natalia? Bien, Encantada bien, bien. de este encuentro semanal. Sí, sí, la verdad que ya uno está esperando que llegue el siguiente encuentro para tener estas charlas, ¿sí? Y compartirlas con quienes nos escuchan. Bueno, hoy como habíamos prometido no en el episodio anterior, en el otro, sí, habíamos prometido conversar contigo un poco más en profundidad, si bien en el episodio 1 contamos un poco nuestro camino y eso, pero más en profundidad, y sobre todo aplicado al ámbito laboral, ¿no? O a nuestro propósito, o cómo compartimos la revolución humana con los demás a través de la labor a la que nos dedicamos, ¿sí? Y bueno, contanos un poquito, Graciela, cómo ha sido la revolución humana, tu revolución humana, enfocada en lo profesional, lo laboral, lo vocacional, ¿sí? Y después, ¿cuáles son las propuestas o de qué manera compartís la revolución humana con los demás? Y bueno, lo has compartido conmigo, yo doy fe que bueno, que me has ayudado mucho en este proceso de mi revolución humana y en este proceso de cambios vinculados a lo laboral. Creo que ese es un buen ejemplo ahora que estoy pensando, porque eh, si alguien me preguntara de qué trabajo mayormente hoy, más allá que soy docente, y ahora lo voy a contar, es de acompañar a personas a construir o a diseñar su propósito, ¿no? Y a veces también, y obviamente cuando llega ese momento hay como también miedos y dudas, inseguridades, y bueno, y en realidad me sale bastante naturalmente esto de como de captar en el aire qué es no sé si son las habilidades o el perfil o qué estaría buenísimo que esa persona pudiera estar haciendo y capaz no lo está haciendo o ni siquiera se dio cuenta que podría ir por ahí. Eh, Capaz que tiene que ver con que soy acuario, también siempre insisto en esto, porque el acuario es muy creativo y siempre está pensando cosas para hacer y a veces es bastante avasallante también porque no para de pensar a veces o de tener ideas, es aire, ¿no? Es un signo de aire que tiene que ver con la mente y con los pensamientos. Pero bueno, esto que decía Natalia recién lo fuimos pensando y hace un par de episodios lo hicimos con ella también por esto de que cuando empezamos a traer invitados dijimos, bueno, ¿y nosotras? Más allá que hemos contado un montón de nosotras mismas, sobre todo en el episodio 1, eh, pero también después nos fuimos como por otros temas y que consideramos que hay mucho para contar todavía, ¿no? De las dos. Y bueno, tu pregunta, para responder a tu pregunta, como ya conté, yo estudié psicología, como también ya conté, y un poco lo decía también Gabriela en el episodio anterior, la facultad no te da las herramientas que necesitamos para hacer la revolución humana, y esto no es criticar a la facultad, es simplemente que uno va como creciendo y a veces las instituciones va desarrollándose como un poco más lento. Y bueno, sí, obviamente, si uno dice psicología, pareciera que sí, esto de la mente y el funcionamiento del cerebro y lo psicológico, sí, esa base la tuvimos, pero después hubo que salir a construir por fuera, ¿no? A mí me pasó particularmente que no, cuando hice facultad hace muchos años, mayormente la gente que hacía facultad era para hacer psicología clínica, es decir, para atender pacientes, ¿no? Psicología de consultorio, lo que se veía en las películas, lo más conocido, de la faceta más conocida de la actividad del psicólogo o psicóloga. Y además en una época donde no estaba de moda ir al psicólogo o psicóloga, así que todo mal, ¿no? Pero a mí, por algún motivo que todavía estoy tratando de descubrir, creo que tiene que ver con mi árbol genealógico, con algunas dificultades para la inserción laboral y el mantenerse laboralmente
y las creencias relacionadas con la dificultad para ganar dinero y para mantenerse, y muchos trabajos. Bueno, pienso ahora en mi padre, que siempre lo recuerdo así como trabajando mucho. Bueno, elegí lo laboral, pero lo elegí bastante tempranamente, porque antes de recibirme, yo ya trabajaba dando clases de otros temas y bueno, y entonces en uno de esos institutos me ofrecieron, como yo era estudiante avanzada de psicología, hacer unos talleres para trabajar el currículo, la entrevista laboral, el perfil laboral con estudiantes de allí. Y bueno, y yo arranqué y me encantó. Obviamente, hace muchos años de esto, Internet existía, pero muy incipientemente, y me puse a buscar materiales, porque la facultad claramente orientación laboral no enseñaba. Sí había un servicio que se llamaba, y creo que se llama todavía SOBO, que era Servicio de Orientación Ocupacional Vocacional, que yo lo hice en el último año, que recién había empezado el primer año que se hacía, muy incipiente también. Sí estuvo interesante, pero no me dio las herramientas que yo necesitaba en ese momento. Entonces, investigar, buscar, leer, encontré que en España había mucho material de orientación laboral. Bueno, y a partir de ahí seguí trabajando toda la vida del lado de las personas que buscan trabajo, no recursos humanos o selección de personal, que es otra de las facetas conocidas de esta tarea, ¿no? Y bueno, y circulé por cuánto lado se podía trabajar de eso en Uruguay, que son los programas más relacionados con la empleabilidad, generalmente con personas vulnerables. Ahora ha cambiado eso, pero se asociaba mucho que orientación laboral necesitaban aquellas personas de bajo nivel educativo y con dificultades para conseguir trabajo, ¿no? Entonces, trabajé con poblaciones, con jóvenes mayormente, también con mujeres, con cierto grado de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Pensándolo ahora, si hubiera tenido las herramientas que tengo hoy, de gestión de las emociones y demás, qué rico, qué más rico hubieran sido esos talleres, que así todos los recuerdo con todo el cariño, y cada vez que me encuentro a alguno de esos jóvenes que hoy tiene 35, 40 años, eh, y me pasa siempre. Hace poco me pasó, iba saliendo para la feria, Tristán Narvaja un domingo, y en la puerta media dormida, así el domingo de mañana, y pasa, para mí era un señor con su pareja y dos hijos, y veo que dice, ella es la psicóloga, ella es la psicóloga. Y lo miro, claro, ya crecido, pero tendría, ¿no? Entre 35 y 40 años, 18 tendría cuando hizo el taller conmigo. Me acordé que era Cristian, que siempre lo recuerdo porque siempre me lo encuentro. Cristian, cuando necesito recordar mi propósito, Cristian vuelve a aparecer por la vereda de mi casa a recordármelo, ¿no? Y entonces hay como un buen recuerdo de la gente que ha hecho talleres conmigo, pero no usaba ninguna de estas herramientas que uso ahora. Sí me daba cuenta, y lo trabajamos mucho con las colegas que trabajamos juntas, que no era solo el currículo lo que teníamos que hacer, que tendríamos que ir un poquito más allá, ¿no? De eso, ¿no? Y ver y por qué. eh, yo siempre les decía esto de que el currículum hablaba, que escucharon su currículum, que el currículum generaba muchas emociones. Eso sí lo decía, porque a los más jóvenes daba mucho miedo porque tenían poca cosa para poner, y a los más grandes, que trabajamos con muchas personas en el seguro de desempleo, trabajé toda la crisis del 2002 con gente que había quedado sin trabajo, que fue muy difícil esa época, y ahí trabajar el currículum con esas poblaciones les generaba tristeza, miedo y angustia. Entonces yo siempre decía que el currículum hablaba, y digo todavía, y que el currículum genera emociones, pero bueno, no tenía las herramientas que tengo hoy para trabajar. Y así siguió mi vida laboral, transité por cuánto lugar podía haber trabajado de eso, eh, haciendo mi propio proceso, pero en paralelo, ¿no? Si yo siempre estudié otras cosas que no me daba la facultad, pero no las contaba. Hasta me daba un poco de vergüenza, ¿no? Decir, no, bueno, estudié psicogenealogía o estudié astrología. eh, bueno, hasta el día de hoy me da un poco de vergüenza contarlo así públicamente. O registros akáshicos, que yo siempre contaba la otra vez que hacía una oración antes de empezar las sesiones de orientación, y es una oración de los registros akáshicos, que simplemente la hago, no es que me venga información rara ni nada, porque no tengo esa habilidad lamentablemente, pero es como para entrar con más confianza, y también como para pedir sostén y ayuda, así, bueno,
lo que sea mejor para esta persona, si me puede ser informado y me ayudan con esto, agradezco, ¿no? Quien sea que tenga que hacer, que le corresponde. Bueno, pero con un poco de vergüenza, ¿no? Como decir, pa, esto no es lo que me enseñaron en facultad, esto no. Y bueno, y en esto que hablábamos no me acuerdo si era acá que lo hablábamos, de que a veces la vida te saca de algunos lugares para que vos cumplas con tu propósito. En 2019 perdí mi trabajo formal, el de las 8 horas, el que, así como otros tomaron la decisión de irse, que contaban también Gabriela y vos. Bueno, yo perdí ese trabajo en 2019 y ahí fue que dije, bueno, acá tengo que cumplir mi propósito, dejar de esconderme. Me acuerdo que lo decía así, tengo que dejar de esconderme o de esconder mi perfil completo. Y bueno, y me animé no solamente a continuar con una formación que hace 16 años que la doy, que es esto, es transmitir cómo hacer la orientación laboral, ya que en la facultad había poco, ahora hay un poco más, pero no suficiente aún. Bueno, agregué otros cursos con un enfoque más, la otra vez alguien lo definió como psicoemocional espiritual. Psicoemocional espiritual. Lo definió otra persona esto, hablando de mí, y a mí me encantó y lo tomé. Pero bueno, el año pasado empecé por primera vez a dar un curso de orientación de procesos individuales, donde le agregué, donde vos sos docente también, Natalia, y donde le agregué, bueno, todos estos otros temas, ¿no? Bueno, todos no, podría agregar más todavía, pero agregué psicogenealogía, herramientas sistémicas e inteligencia emocional. Y bueno, lo estoy haciendo por segunda vez este año, ahora estamos terminando las últimas clases, y bueno, habría que preguntarle a mis alumnas y alumnos, porque hay un varón este año, Martín, pero realmente yo salgo de ahí como súper contenta de lo que se entrega, ¿no? Y en esto de la revolución humana que estamos intentando transmitir en este podcast, siento que es por ahí, que ahora sí, y por eso también surgió este podcast, ahora, ¿no? Y no antes. Siento que digo, bueno, está, estoy pudiendo por fin transmitir lo que yo quiero transmitir de verdad, y encima siento que todavía me faltan cosas. Y la gran definición, lo hablamos ahora hace un ratito contigo antes de empezar en la preparación previa que hacemos, para mí es una frase que a mí me gusta mucho, que es con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, ¿no? Es decir, como uniendo lo terrenal, porque obviamente doy elementos prácticos para que la gente, los profesionales, generalmente son profesionales o docentes los que vienen a cursos conmigo, tengan herramientas para su propia inserción profesional. Realmente yo deseo eso, ¿no? Que ellos hagan un curso conmigo y usen eso para trabajar luego de su profesión con este enfoque particular que además le quiero dar ahora, ¿no? Eh, entonces, le doy elementos operativos todo el tiempo, pero también animarnos a mirar un poquito más allá. En esto de la revolución humana que venimos trabajando hace ya varias semanas, un par de meses, yo creo que la gente está más preparada para escuchar ahora, para entender, para sentir y para resonar con estas cosas que uno le puede transmitir ahora, ¿no? Y el otro día alguien me escribió y me dijo, ay, me animé a usar el ejercicio sistémico que habíamos visto en una consulta de clínica, ¿eh? Ni siquiera era laboral, que es lo que yo trato de enseñarles usando esas herramientas. Y eso para mí es fascinante, ¿no? Es como que digo, es por acá, que la gente se anime, que te agradezca, que sienta que le estás aportando herramientas concretas, porque es como el doble propósito, ¿no? Por un lado es ayudarlos con su propia inserción profesional o laboral, lo que hice toda la vida, con diferentes poblaciones, ¿no? Y por otro lado es con un enfoque diferente, porque, a ver, otra cosa que he pensado mucho en los últimos tiempos es, claro, yo trabajaba directo con los jóvenes y con las mujeres antes. Ahora cada tanto también, ¿no? Trabajo en la UTEC, doy algunos cursos, pero mayormente trabajo con profesionales o docentes o formadores. Y algo que me gusta pensar es que así podés llegar a más gente. Porque si yo trabajo directo con las poblaciones, como hice toda la vida,
tengo, entre que estoy más grande, más cansada, menos energía quizás física y mental y todo eso, ¿no? Podés llegar a un número determinado de personas, pero si trabajás con los profesionales que luego van a trabajar, cada uno de ellos, con varios grupos de esto, es como un multiplicar, ¿no? Siento que por ahí puede andar la cosa de cómo ayudar mejor o cómo acercar mejor estos conocimientos a más personas. Es decir, trabajar con los que luego van a trabajar con muchas personas. No sé si se entendió todo este raconto rápido que hice. Tenés el micrófono apagado, Nati. Tenía apagado el micrófono, disculpa. Sí, se entendió perfecto sí, claro. Obviamente que se extiende más cuando tú trabajas con los profesionales que van a trabajar con, con la población en general, ¿no? También creo que has llegado, Graciela, como al grado de maestría y de integración y de desarrollo de ese propósito como para poder formar a otras personas en ese sentido, ¿no? Eso claramente, bueno, yo que te conozco de toda la vida, pero en realidad hubieron años en los que no estuvimos tan vinculadas y además yo no estaba, no teníamos tanto tema en común como ahora, obviamente, ¿no? Ahora que estamos incluso haciendo con este proyecto conjunto, que es como la expresión de eso que compartimos. Y, bueno, creo que enfocarse esa área, por lo menos mi experiencia, es que sí, que todo lo práctico lo entregás, pero con otra mirada, con ese otro enfoque más integral o holístico, ¿no? O psicoemocional, espiritual, como decías, que les permite a las personas, nos permite aprovechar, si se quiere, ¿no? Vamos a hablar así, usar, aprovechar esas experiencias que son tan importantes en nuestra vida. El área laboral, vocacional, es el trabajo, ¿no? Las horas en las que solemos estar en el trabajo. Es una parte muy importante, muy grande de nuestra vida, ¿no? Y bueno, y claramente ahí se proyectan todas nuestras creencias, igual que se proyectan en las relaciones familiares, se proyectan ahí. Entonces, aprovechar todo eso para nuestro crecimiento, para nuestra revolución humana, ¿no? Para el autoconocimiento, que me parece que es desde el lugar en el que tú acompañás y la oportunidad como que acompañes a las personas a aprovechar esa oportunidad, ¿no? Bien, están con esos temas, obviamente vienen a ti con temas súper concretos y tú ofreces herramientas súper concretas, pero también la posibilidad, ¿no? de usar toda esa experiencia para un desarrollo interno, para un autoconocimiento, un crecimiento, una evolución y eso es maravilloso. Yo te estoy sumamente agradecida, además de que tenemos sin duda un pacto en el que al venir juntas como primas a este árbol y siempre me has estado apoyando, alentando y como mostrando. Tenés sin duda ese don que ya te has dado cuenta de ver en el otro sus dones, cómo eso se podía integrar, cómo se puede llevar a la práctica, cómo
sí, eso es un don que tenés que sale naturalmente. Y este ejemplo que acabas de dar es bien lo que me pasa, sobre todo en esta última etapa en la que estoy en el trabajo, ¿no? Porque vos viste recién el tema este en varias dimensiones, ¿no? Por un lado te ayudé con un tema concreto de una reconversión que hiciste laboral y vimos ahí en algún momento temas muy operativos, ¿no? El ecosistema Sí, de productos, no sé, por decir algo, ¿no? Y como mirar un poco eso. Pero también, ¿qué pasaba con tus emociones cuando tenías que tomar decisiones y los miedos y la incertidumbre, y etcétera, etcétera? Y después el pacto de almas que tenemos, ahí yo nos fuimos a lo espiritual. Es donde yo le digo que vamos como subiendo el ascensor, ¿no? Y ahí donde yo digo esta con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo, porque me refiero a eso, que siento que a veces soy como un nexo, tampoco me quiero hacer no, es como, no, es eso, es como, cuando hay que tener los pies en el suelo y ver elementos operativos y concretos de subsistencia y de resolver, lo hacemos, y cuando estamos en condiciones de pensarlo más desde lo emocional y poder hacerle quizás a la persona una devolución más desde la ley de los espejos, por decir algo, lo hacemos. Y cuando podemos subir el ascensor al pacto de almas que acabas de decir después, recién, es genial, ¿no? De todas formas, es como un poco lo que yo te decía hace un rato, y también como nos gusta con este podcast ayudar a las personas a pensarse, no es fácil salir de la facultad con toda una estructura académica, y bueno, de hecho me llevó 20 y pico de años hace que salí de la facultad, y animarse a otras cosas, ¿no? Todavía me da un poquito de vergüenza cuando lo cuento públicamente, en algunos ámbitos más académicos, obviamente, de estas cosas no hablo, o parece que tengo que estar como pidiendo permiso para... Creo que todavía me falta como, bueno, esto, abrirme y conectar todo el tiempo, ¿no? Inclusive, como siempre sucede, la misma gente me fue mostrando cosas así como yo le muestro a otros cosas que no han visto, me acuerdo una vez, cuando yo empecé a hacer orientación individual, que siempre cuento que antes no hacía, hacía solo grupal, un día me pide consulta a un muchacho y que había venido la pareja de él antes, y me dice, no, porque me dijeron que vos hacés otras cosas, como algo de psicogenealogía, y yo digo, ay, ¿cómo? Yo no, porque yo no lo transmitía así, ¿no? No lo ¿cómo se transmitía y enteraron? pensé que la ¿Se gente se dieron había dado cuenta? cuenta antes que yo de cosas, de elementos que estaba usando, por comentarios que haría, porque no era que hiciera nada, no le hacía el árbol genealógico, vamos a ver que capaz me lo armaba para mí el árbol genealógico laboral, siempre laboral, es decir, en qué trabajaban sus padres, sus abuelos, ¿no? Si venían de ámbitos más del campo, o tenían una profesión universitaria, o un emprendimiento, pero hasta por ahí llegaba, ¿no? Pero bueno, cómo la gente se iba dando cuenta antes que yo de esas cosas que está buenísimo en realidad cuando sucede. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? En este momento, como para redondear tu pregunta, esto de qué es lo que hago hoy, además de las orientaciones... Ay, algo está sonando con el celular. Esto es un mensaje. Voy a leerlo después a ver qué me quiere decir. Toqué algo en el celular y me pedía que le hablara Google. No, que en este momento, además de las orientaciones individuales, que siempre tengo, por suerte, porque no es algo que yo lo promocione mucho, porque tenés que tener mucho tiempo para hacerlo, pero siempre aparecen personas nuevas y gente que vuelve, y bueno, y siempre tengo muchas orientaciones. Además de eso, doy un curso o 3 trayectos de una experiencia que yo le llamo el camino de la orientación, ¿no? Entonces, en esto, si alguien, porque hemos hablado tanto, pero si alguien quisiera saber a qué me dedico concretamente yo hoy y hacer algo conmigo, sería o hacer una orientación profesional individual o hacer alguno de los cursos del camino de la orientación. El camino de la orientación son 3 trayectos, que primero es la orientación grupal, después la orientación individual y después la coordinación de proyectos, que viene también un poco por este lado, ¿no? Trabajar primero con los que están haciendo más grupalmente Ujú. acciones para ayudar a las personas en su empleabilidad,
Después, para los que quieren el enfoque más individual, que en realidad puede convivir, y después para los que ya trabajan con equipos y proyectos y pueden como tener una mirada más amplia, más global, también más de liderazgo, que, que también está bueno, ¿no? Como influir también en las personas que trabajan con equipos para que trabajen con sus equipos también con esta visión, ¿no? Siempre, insisto, con los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Es decir, el curso de coordinación de proyectos que empieza ahora el 20 de octubre, vamos a ver elementos muy operativos, desde cómo escribir proyectos, Obvio. relacionados siempre a la Sí, empleabilidad y a las políticas públicas de empleo y educación, eh, pero también vamos a ver, bueno, cómo gestionamos emocionalmente a un equipo, porque también de haber transitado por tantos equipos, de haber coordinado también muchos equipos, porque es verdad, coordiné varias veces equipos, eh, te das cuenta de eso. Primero, herramientas que me faltaron a mí cuando me tocó coordinar equipos, también algunas habilidades naturales que yo tenía y tengo para trabajar con equipos y que ahora le puedo poner como un nombre y contar cómo lo hacía, ¿no? Eh, hasta, bueno, esto, porque, y hasta las cosas nuevas, los condimentos nuevos, como, bueno, ¿estamos teniendo en cuenta las emociones de nuestros equipos? El otro día publicaba algo o republicaba un post viejo que decía, los equipos también sienten, porque a veces uno, también cuando trabajamos en estos temas, somos como muy empáticos y muy sensibles con las poblaciones objetivas, porque son más vulnerables, porque son jóvenes, muy solos o porque tienen dificultades socioeconómicas. Y a veces trabajamos con un equipo, lideramos un equipo de técnicos que están todo el tiempo trabajando con la vulnerabilidad de otros no somos tan empáticos con nuestros equipos. Entonces, a ver, tanto cuando son líderes como también a veces horizontalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto, como trabajar también la gestión emocional. Eh, Ahí siempre pasa, o por lo menos me pasó el año pasado, que fue la primera vez que di este curso, que es ideal si ya estás coordinando un equipo o tenés una posibilidad de hacerlo en breve, ¿no? Porque es ahí cuando más vas a aprovechar este curso. Es diferente sí, cuando claro. vos decís, ay, me gustaría algún día coordinar equipos, entonces hago este curso para, bueno, también puede servir, pero si estás coordinando un equipo hoy, podés llevar como los ejemplos del día a día a los talleres y eso creo que puede ser como muy rico. Bueno, ese es el camino de la orientación. Contarte también que desde 2019, que cambió un poco mi vida laboral, como ya conté, y después la pandemia, que nos hizo como crear, por lo menos a mí, mucha cosa, también probé otras cosas, porque yo tengo bastante habilidad con la tecnología y demás. Y después me di cuenta en esto del propósito, para unir con lo que hablamos en los primeros episodios, que uno tiene que también a veces podar ahí los instrumentos con los que operamos en la realidad para sobrevivir, para que el propósito sea más definido y más claro. Primero para uno y después para las personas que llegan a nosotros, ¿no? Ahora estoy hablando también más de emprendedurismo, si se quiere, ¿no? Es decir, cuando alguien quiere saber qué es lo que vos hacés, tenés que poder transmitírselo con la mayor claridad posible para ver si resuenan con tu propuesta y si quieren acercarse a la misma. Y para eso tenés que tenerlo claro vos. Y para tener claro vos a veces hay que recortar, porque también cuando somos más grandes hemos hecho mucha cosa. Entonces, bueno, la idea es decir, bueno, con esto me quedo. ¿Con qué elijo quedarme hoy? Con el camino de la orientación, que lo amo, como digo siempre, ¿no? Me encanta hacerlo. También antes, cuando daba solamente el curso de orientación grupal, lo daba 3 veces al año, el mismo curso. Ahora no, lo doy una vez porque además viene el camino después, ¿no? Sigue el camino después. Y eso de acotar y de focalizar y de que las personas, si resuenan y necesitan, tienen ganas de inscribirse a la orientación grupal, bueno, tienen que esperar a marzo del año que viene. Eso también es definición de propósito, porque uno también aprende como
a ir limpiando primero y dejando como espacios libres para que las cosas fluyan y para que la energía circule, y también a confiar en que en marzo del año que viene va a estar la gente para iniciar un nuevo curso, ¿no? Y bueno, y confiar que van a estar los que tienen que estar, los que resuenan con esto que estoy contando, o los que resuenan con lo que publico en las redes, o los que resuenan con una clase que dicto, que no tienen por qué resonar todos ni todas, no es necesario, pero las personas que sientan que por acá es la cosa, bueno, abrirles la propuesta para que se sumen, si quieren ganas. No sé si te Bien. respondí lo que querías saber. Sí, sí, Hablé me mucho. respondiste y ya, supongo que para muchos habrá sido ya un acompañamiento porque a mí, sobre todo estas últimas reflexiones me sirvieron un montón para recordar varias cosas, ¿no? Este, eso también de que de no estar como vendiendo algo que consumible, sino que esperar para compartir con las personas que realmente lo sienten, que realmente resuenan, y cómo todo tu propuesta apunta en ese sentido, ¿no? En algo que no es consumo un curso más. A mí me pasa también, ¿no? Que me encuentro muchas personas que están como consumiendo formaciones, ¿no? Es como, me tengo que formar y consumo formaciones, no. Eh, darle el lugar y el sentido, el sentir necesario a cualquier cosa que estemos haciendo, ¿no? Aquello, bueno, preguntarnos para qué lo hacemos y hacerlo desde ese lugar, ¿no? Con mucha más conciencia, y de esa forma lo vamos a integrar más incluso. Me encantó esas reflexiones últimas, me sirvieron mucho, así que gracias Y no bueno, dejar de creo. usar, estamos en hora ya, voy cerrando, no dejar de usar porque uno tiene que aprender. Esto es un mensaje para las personas que quieren emprender, ¿no? Como estamos emprendiendo nosotros de alguna manera. Sin dejar de usar aquellos conocimientos o aquellos cursos que podamos hacer, que de hecho nosotros lo hemos realizado, más de pensar cómo funciona esto el ecosistema digital y la definición del cliente ideal o del avatar, como se le llama. Bueno, sin dejar de tener los pies en el suelo, pero con la Sí, cabeza sí, en el cielo. Eso es lo pero que necesitamos esas son nosotros, cosas ¿no? más operativas, ¿no? Exacto, pero no significa que haya que dejar lo operativo de lado. Lo que estamos No, obvio. haciendo es poder conectar como no olvidarnos de conectar con ambos mundos, ¿no? Y doy otro ejemplo. Estos días me han preguntado mucho, que siempre me lo preguntan, pero esta vez me han preguntado más que otras veces para el curso de coordinación de proyectos, eh, si tiene aval o autorización o certificación, no sé cómo es que se le dice, del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura. Y no lo tiene, no lo tiene porque es un curso que lo desarrollé yo desde el corazón, desde la experiencia de montones de años coordinando equipos, como dije hace un rato, desde el estudio, desde yo le pongo mucho amor a las presentaciones, a los materiales, a las tareas semanales. Entonces, vos en esto de la revolución humana, ¿qué buscás? ¿El aval del MEC o una experiencia de calidad que te resuene y que te acompañe y que te sirva y que te sea de utilidad? Entonces, eso es la revolución humana. No digo que la autorización del MEC esté mal. De hecho, averigüé una vez, allá varios años ya, y lo que me respondieron en ese momento era que el MEC no avalaba cursos aislados, sino instituciones con su espacio físico. Era antes de la pandemia que averigué igual. No sé ahora cómo será, con su espacio físico, con su equipo docente permanente, con su número de no sé, registro de no sé qué, bueno. Entonces, pero no importa, porque llega la persona que tiene que llegar. La persona que tiene que llegar va a llegar. Y entonces, en esto de la revolución humana, a mí no me estresa que no tener el aval del MEC o responderle, inclusive se lo respondo así, digo, ay, no, la verdad que no, me encantaría haberte dicho otra cosa, pero esta es la realidad
y con buena onda, Claro. con simpatía, la gente lo entiende además. Entonces, eso es la revolución humana que tenemos que animarnos a hacer. Tenemos dudas o tengo dudas todo el tiempo, porque somos humanas y pasa, el ascensor va de más lo espiritual a lo emocional, a lo terrenal y todo el tiempo. Pero bueno, como hemos dicho en todos los podcasts anteriores y los invitados e invitadas que hemos tenido lo han reforzado, es un proceso permanente, es un proceso que ya empezó, ya no tiene vuelta atrás y nuestra invitación es a hacerlo juntas y juntos, y cuando tengamos dudas, nosotras preparar un podcast para ustedes y conectar y decir todo lo que decimos, que no sabemos mucho dónde sale, pero siempre sale, la media hora se llena rapidísimo, porque en ese proceso también nos estamos reinventando y reacomodando nosotras mismas, es decir, que este podcast es primero para nosotras, un ejercicio para nosotras, Totalmente, y sí. además le sirve a alguien, por lo que nos han contado, parece que sí, bueno, más que felices. Muchas gracias, Natalia, por esta entrevista que me hiciste hoy. Ah, bueno, gracias a ti por todo lo que compartís. Me Y toca gracias a ser la invitada. sí, gracias a quienes nos escuchan, quienes nos escucharon en un episodio más. Nuevamente la invitación a, a esta revolución humana, ¿sí? A esta revolución interna, ¿sí? A ir hacia adentro, a conocernos más, y a conectar más con nuestro ser, desde la dimensión terrenal en la que estamos operando, ¿no? Desde esta experiencia humana, abrirnos a la idea de que somos más, que un cuerpo físico o que una personalidad con la que nos identificamos. Y animarnos a Bueno, subir el ascensor, como dije, ¿no? Hoy ya me quedo eso, ahora lo voy a usar en mi curso. Animarnos a subir el ascensor cuando podamos y cuando nos sentamos preparados. sí, 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 que no significa descuidar lo terrenal, para nada. El primer piso, la planta baja. Vivirlo desde otro lugar. Bueno, gracias y gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos la semana que viene. Chau, Chao, chau. chao.